Y gente latina, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí. Una entrevista bastante peculiar, bastante emocionante. Vamos a conocer a un personaje muy interesante. Es una persona, déjenme les digo, bastante famosa en las redes sociales en Toronto. Es una persona muy querida porque cada vez que publica, bueno, a lo largo de estos días han visto el tipo de publicaciones que hacen en redes sociales, siempre con un tema diverso, con un tema, vaya, bastante interesante y le pone ese sabor, esa picardía única. Y lo más interesante es que no solamente se dedica a eso, sino es una persona que vaya, vamos a hablar hasta por los codos en esta entrevista. Así que sin más ni más, Carlos Ríos, gracias por estar aquí. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Los mexicanos comenzamos saludándonos diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Correcto. Qué buenos días, estamos en Toronto. Estoy fascinado porque la tecnología nos permite hacer esto, que tú estés en tu casa, que yo esté en la mía. Muchas gracias por la invitación. Es correcto, pues comencemos. Antes que nada, Carlos, quiero hacer un brindis. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar este tiempo, esta llamada. Y pues vaya, va a ser bastante interesante conocer de ti y de tu vida. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, buen día. Empecemos, Carlos. Carlos Ríos, ¿quién eres? Carlos Ríos, ¿quién soy? No sé. Yo creo que este es un trabajo de descubrimiento personal de todos los días. Wow. Y de eso vamos a platicar un poquito más adelante, porque a estas alturas hay varios Carlos Ríos, ¿no? Yo nací en Guadalajara, en el estado de Jalisco, en México. Okay. Soy tapatío de nacimiento. Nací, crecí en Guadalajara, me eduqué en Guadalajara, soy clase mediero de allá. Siempre estuvo mi atención dividida. Yo fui un niño muy amiguero, pero era un niño muy afeminado. Sí, yo soy gay. Siempre lo he sido. Yo era un niño muy afeminado, entonces eso hacía que yo constantemente estuviera expuesto a la hostilidad de personas que no entienden la diferencia. Esto no me hizo infeliz, no me hizo que sufriera más que lo que sufro por otras cosas, ¿no? Porque se separan sus papás, porque no tienen lo que quieren. Pues a mí me tocó que porque era gay desde niño. No me hizo infeliz, no me traumó, creo que me proporcionó de herramientas para enfrentar la vida con una mayor fortaleza. Entonces, en ese sentido, pues digamos que evolucioné bien hacia la manera correcta. Llego a Toronto ya avanzados mis años 20, a los 20 y algo. Cumplí 21 años en esta ciudad el pasado 28 de junio. Yo llegué el 28 de junio del año 2000. No sé qué más quieres que te cuente. Me agrada mucho tu franqueza y forma de decir las cosas. Desde que te descubrí en redes sociales, eres esa persona que dices que las cosas, vaya, pues como son y como deben de ser en ese sentido, ¿no? Me comentabas que naciste en los años 70 y quería hacerte ese comentario porque el tema del machismo, de la opresión, de no entender esta diversidad de personalidades, de sexualidades, pues es un tema que todavía, aún en estos tiempos, pues lamentablemente pasamos y sufrimos, ¿no? Entonces estamos hablando que si en los años 70 era algo, quiero suponer, o lo poco que he leído es que, pues vaya, estaba latente, ¿no? Y se me hizo bastante interesante que tú lo dijeras, que desde tu niñez tú sabías sobre tu sexualidad y eso no te causó un impacto psicológico en ese sentido. No sé si me
causó algún tipo de impacto psicológico, porque cuando era niño, los role models que había en ese tiempo en México, no me identificaba yo con ninguno de ellos. Yo sabía que algo estaba pasando. Yo desarrollé un mecanismo de defensa muy importante hasta la fecha, que, por ejemplo, se refleja mucho en mi manera de escribir, se refleja en mi manera de expresarme, en cómo me relaciono con los demás. Cuando yo era niño, yo descubrí que si era diplomático, eso me iba a facilitar mucho las cosas. El presentarme ante los demás, si no como tu amigo, no como tu enemigo, ¿sí? Eso iba a reducir de lo posible la hostilidad que alguien no acostumbrado a una presencia, en el sentido de no ser como los demás niños. Eso me ayudó mucho a relacionarme con los demás y a hacer menos hostil mi convivencia con los demás, ¿no? Yo fui muy amiguero. Los otros niños y las otras niñas terminaban mostrándome apreciación y terminaban incluso cuidándome de otros que no entendían bien cómo era yo o cómo somos las personas como yo. Entonces, esa diplomacia que tiene que ver con sentar con las bases me han ayudado a presentarme ante los demás. Cuando hablo con las personas, cuando escribo lo que pienso y cuando me dirijo hacia los demás. Es una característica y, como yo le llamo, quizá mi principal mecanismo de defensa. Wow. La hostilidad hacia la diferencia no se manifiesta solo en los años 70 en los que yo nací, en los que yo crecí. Desde el comienzo de la humanidad, los humanos siempre hemos sido temerosos a lo distinto, ¿no? Sea a la misma, a la orientación sexual, a la raza, lo que es distinto, ¿no? Ese miedo se refleja generalmente en un rechazo hacia lo diferente. A nosotros nos corresponde primero sobrevivir, si es que queremos vivir para contarlo, aquí estoy, y en segunda, como misión personal, tratar de contribuir a hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, ¿no? Creo que por ahí va el asunto. Carlos, desde que te empecé a leer, te empecé a seguir, a saber más de ti. Tengo que decirlo que hace poco tuve el honor y la dicha de conocerte en persona. Yo he encontrado en ti un ser de mucha inteligencia y ahorita que empiezas a describir tu niñez, a describir tu proceso de maduración, se me hace muy interesante que hayas fijado como un eje central en tu vida la inteligencia para vivir y para ir madurando en la vida, ¿no? El sentido donde dices, vaya, esta lucha, de alguna manera, digámoslo, pues no la voy a ganar rebajándome, siendo hostil o rebajándome a ponerme loco, ¿no? O sea, pues es desde la inteligencia, pues vaya, camino, ¿no? Y eso es algo bastante interesante en ti. La inteligencia y el miedo. O sea, no quieres que los demás te jaloneen, se te encimen, ¿no? Entonces, acumular conocimiento sobre ti mismo, ¿no? ¿Cuáles son tus strengths y cuáles son tus weaknesses? El miedo nos mueve a hacer muchas cosas. A mí, por ejemplo, yo te agradezco que me percibas como una persona inteligente. No está en mi posición decirlo, pero esta niñez, esta manera en la que yo crecí, esta dualidad, por ejemplo, yo al mismo tiempo que era muy amiguero, ¿sí? Y que tenía muchos amigos, al mismo tiempo siempre era muy reservado y muy solitario, ¿sí? Hasta la fecha sigo siendo de esta manera.
desde que yo me acuerdo, cuando platicábamos, cuando había que patear un balón para jugar fútbol, como a mí nunca me han gustado los deportes de contacto, porque nunca he sido físicamente habilidoso en ese sentido, entonces era cuando yo me metí a mi casa, prendía la televisión, veía mis programas de televisión, leía mis libros, hacía mis cosas. Hasta la fecha yo sigo siendo de esa manera. Yo tengo una actividad muy pública, como tú ya lo mencionaste. Yo me dedico a hacer comida para vender. Paso hablando todo el día con la gente, pero al mismo tiempo yo disfruto mucho de estar solo. Sigo jugando con mis juguetes como cuando era niño, y no me gusta prestárselos a nadie. Sí, ni me gustaba cuando era niño, ni me gusta ahorita. Tengo mi teléfono, mi computadora, mi televisión, mi estéreo, mis cuadros, mis libros, y son míos. Y eran míos de niño y siguen siendo míos. No me gusta que la gente ande viendo la televisión, ni me gusta que se me paren atrás cuando estoy escribiendo algo en la computadora. El control remoto, yo lo controlo, por eso es el control remoto. Todo tiene password, contraseñas, o sea, mis juguetes siguen siendo míos, pero mi día está plagado de escenas públicas. ¿No? Eso es una característica que yo he tenido desde que no soy muy celoso, muy reservado de mi espacio personal, pero al mismo tiempo soy muy necesitado y disfruto mucho la interacción con los demás. Eso me llega a preguntarte, en tu punto de la adolescencia, cuando estabas a punto de definir qué estudiar, qué hacer de tu vida, ¿cómo llegas a la conclusión de decir, quiero estudiar esto? Mira, en ese sentido, Daniel, a mí en mi casa nunca me dijeron qué tenía que estudiar. Okay. A mí en mi casa me dijeron que yo tenía que estudiar. Mis padres se plantearon, cuando tuvieron a sus hijos, que le iban a dar lo mejor que ellos pudieran a sus hijos, es decir, a mí y a mis hermanos, y entre ellos iba a ser la posibilidad de estudiar una carrera. Cuando mi mamá, que lo recuerdo perfectamente, me tomó de la mano y me llevó al kinder, fue esa como una acción premonitoria de lo que sería mi vida durante los siguientes 24 años, ¿sí? O sea, yo tenía que estudiar. Como fuera, yo tenía que terminar una carrera, algo, y mis padres lo lograron. Soy egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, mi universidad, una universidad jesuita, en la que debo decir que yo no conocía la carrera. Siempre me atrajo la comunicación, la habilidad de comunicarme con los demás, pero nunca la consideré como una posibilidad escolar y como una posibilidad de carrera y de poderme ganar la vida de esa manera. Yo 2 años entre la prepa y la universidad no estudié, trabajé. Llevaron algún día escuchar del ITESO, fui a la universidad, vi las posibilidades que tenía de estudiar, entonces todo cuadró, digamos, se alinearon las estrellas para que yo, Carlos, entrara a estudiar comunicación. Y también desde niño nunca me gustó la parte pública de la comunicación. Sí, a mí desde niño me elegían de maestro de ceremonias, de locutor, y a mí me chocaba. O sea, a mí no me gustaba porque eran cosas feas, una vez que te ofenden, una vez que
vuelves otra vez a ser como reticente, ¿no? A ese tipo de actividades. Yo no me quería exponer y la vida como que insistía en ponerme enfrente de una cámara, atrás de un micrófono, pero entré a la universidad y descubrí que había un mundo maravilloso detrás de todos estos instrumentos. Entonces descubrí una faceta maravillosa de la comunicación, que es la emisión de los mensajes, la emisión, la planeación y la producción del mensaje, ¿no? Desde que aprendí a leer, yo soy muy afortunado, aprendí a leer en el kinder a los 5 años y desde entonces me ha acompañado la lectura. Durante mi vida estudiantil me fue muy difícil las ciencias duras. Multiplico y divido mentalmente, me sé las tablas de multiplicar para arriba y para abajo, pero me fue muy difícil aprender. A mí no me da vergüenza decir que yo no pasé un examen de matemáticas, de física y de química sin copiar, sin sacar acordeón. Sin embargo, yo tenía mucha habilidad para las ciencias sociales, para las ciencias naturales, para la redacción, para la historia, para la geografía, pero tú sabes que en México tu habilidad y tu reconocimiento como estudiante es determinado por tu relación y por tus notas con las ciencias duras, ¿sí? Fue así entonces que yo sobreviví, sobre todo la secundaria, ¿no? Que es cuando estás cambiando, cuando te conviertes en un adolescente, cuando yo desarrollé una rebeldía natural, pero también el sistema educativo era muy hostil. Sí. O sea, a mí no me salía la raíz cuadrada, nunca me salió la raíz cuadrada, ¿sí? Y yo era evaluado por mi habilidad de poder terminar una operación matemática, ¿no? Sí. Entré a la preparatoria, entré a una preparatoria pública. En la preparatoria tuve también mi primera clase de literatura. Tuve clases intensas de redacción y me dirigió la vida estudiantil hacia el área de las humanidades, ¿sí? Que fue lo que me llevó a estudiar ciencias de la comunicación. Ya estudiando ciencias de la comunicación, yo pensé que iba a ser cine, que iba a dedicarme al producir algún tipo de audiovisual. Yo soñaba con ser director de cine. Tuve un par de ejercicios, o sea, los peores cortos, los peores programas de televisión del grupo, de la historia de la carrera de ciencias de la comunicación fueron el par que a mí me tocó dirigir. Entonces dije, bueno, no, yo creo que el cine, pues mejor me siento a verlo. Mejor me vuelvo espectador. Pero resulta que era capaz de poner palabras juntas en un texto, ¿no? Era capaz de formar oraciones, todo lo que había aprendido en la escuela y a lo largo de la vida, porque yo siempre tuve actividades extracurriculares a título personal. Estudié cine en el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica, estudié náhuatl, estudié arte. ¿Qué tal? Grupos de redacción, en talleres de cuentos, cosas de ese tipo, ¿no? Wow. Como verás, a mí me pones en play y podemos aquí pasarnos hablando toda la mañana y apenas voy a la mitad de la vida. Carlos, justo estamos platicando, ¿no? Apenas va media vida y ya nos has contado muchos temas diversos. Híjole, y es que hay mucho que contar, ¿no? Hay mucho que describir. Describías de alguna manera el proceso de la educación en México y
y pues de alguna manera es muy parecido el proceso de educación en países de Latinoamérica en ese sentido, ¿no? Y para mí es muy interesante y muy relevante el tenerte aquí porque, como yo te lo dije, yo te considero una persona bien inteligente y ahorita nos estás diciendo, oye, pues es que a mí me costaba, o sea, ya deja tú sacar dieces, a mí me costaba trabajo pasar las materias de matemáticas, química, física, ¿no? Y eso no va a determinar en tu vida tu nivel de inteligencia. Tu nivel de inteligencia determina muchas otras cosas más. Y vaya, bueno, lo mismo para mí es muy relevante el tenerte aquí, que nos expresas, que platicas con una naturalidad y que nos vas enseñando mucho del tema de la vida, ¿no? Entonces sí quería ahí como recargar ese tema de la educación, ¿no? Por eso yo soy comunicador y tú eres ingeniero, ¿qué? Ni siquiera me acuerdo, ¿eres ingeniero en Fíjate. qué? O sea, ¿qué tipo de ingeniero eres? Soy ingeniero aeroespacial. Cuando me dijiste, o sea, a mí me dicen ingeniero aeroespacial o sea, me lo tienen que definir para en primer lugar, porque en mis tiempos no existía esa carrera, ¿no? Me da mucha emoción conocer a un paisano que trabaja en la organización más emblemática del desarrollo tecnológico y de la inteligencia canadiense. Entonces, pues me da mucha emoción conocerte. Qué bueno que fuiste bueno en matemáticas. Mira hasta dónde te han traído. Gracias. Ok, Carlos, pues contigo es un tema de nunca acabar, estar platicando de tantas cosas que comentar. Son temas bien interesantes y en cada tema hay esa chispa y ese toque hasta de polémica, ¿no? De repente. Por eso escribo, para poder meditar. ¿En qué momento entra Canadá en tu vida? Mira, yo tuve una crisis de responsabilidad muy fuerte en OmniLife. Okay. Yo tenía mucha responsabilidad en OmniLife y en algún momento no supe cómo manejarlo. Tuve una crisis personal en Guadalajara, entonces Fer y yo decidimos darnos un break de Guadalajara. Yeah. ¿Sí? Yo en el ITESO conocí gente que había estudiado en escuelas bilingües, que hablaba inglés, gente que había pasado tiempo en Europa, gente que había pasado tiempo en Estados Unidos, que sus experiencias de vida eran muy ricas en ese sentido y que yo siempre las había querido, pero mis circunstancias de vida no fueron de esa manera, ¿no? Entonces, habíamos venido Fer y yo de vacaciones a Toronto, nos había encantado la ciudad y decidimos venirnos a estudiar acá un rato y a desconectarnos de Guadalajara. Y como vuelvo, lo dije hace rato, luego las estrellas se alinearon y nos quedamos aquí. OmniLife abre en Canadá, me contactan a mí de OmniLife, me ofrecen el trabajo o acepto inmediatamente. Hablo con Jorge otra vez, tuve la oportunidad de hablar con Jorge. Ahora me dice cuáles son sus expectativas hacia mi persona acá y hacia la posición y lo que quería él que se hiciera. Entonces me dediqué a seguir instrucciones básicamente desde una parte de la comunicación completamente distinta, más en la parte corporativa de la compañía, y fue una experiencia muy enriquecedora. También fue una introducción al mundo empresarial en Canadá. Tuve oportunidad de implementar y de llevar relaciones con
instituciones gubernamentales, con instituciones comunitarias, con organizaciones de varias índoles. Aquí en Toronto como base, pero también hubo oportunidad de trabajar en otras partes del país, de Canadá, ¿no? Viajé en muchas ocasiones a Quebec, viajé en algunas ocasiones a British Columbia, al otro extremo, estuve en Alberta, coordiné eventos a nivel nacional y fue como trabajar en OmniLife en Canadá. Muy afortunado en ese sentido. La compañía, el grupo, toma la decisión de cerrar la Canadian Branch, físicamente la parte canadiense. Entonces, en 2008, cuando fue la recesión económica de ese tiempo, prácticamente las operaciones aquí en el país se podían hacer desde Estados Unidos. Entonces se tomó la decisión de reducir expenses, de reducir los gastos, y yo consideré en ese tiempo una transferencia a Estados Unidos, pero en Estados Unidos no estaba todavía legalizado el matrimonio gay. Por lo tanto, la unión entre Fer y yo no era reconocida. Fer también trabajaba para aquí en Canadá, trabajaba para la organización que había trabajado muchos años durante la gran parte de su vida profesional en México, que era una organización transnacional estadounidense que tenía presencia en México y que Fer dirigía las operaciones de la compañía. Le fue posible también reconectarse con la organización aquí en Canadá. Pero entonces, pues, ¿cómo nos íbamos los dos a Estados Unidos? Entonces, ya estábamos aquí, ya había formalizado nuestro proceso migratorio. Creo que en ese tiempo ya nos habíamos casado, Fer y yo, no me acuerdo. Nos casamos, luego nos divorciamos, nunca nos hemos separado en realidad. Solo fue ahora sí que legal formalities para... Entonces yo me encuentro sin trabajo. Supe yo que al separarme de OmniLife iba a ser muy difícil para mí volver a encontrarme un trabajo como el de OmniLife, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque para mí trabajar en OmniLife Canadá no me requirió de ponerme a prueba mis capacidades. Ellos sabían perfectamente de lo que yo era capaz, entonces fue una invitación bastante conveniente a poner en práctica mi capacidad y lo que yo sabía hacer al servicio de la organización, solamente en otro país, ¿no? Yo soy terrible para buscar trabajo, soy terrible en las entrevistas de trabajo. Traté de involucrarme, de hacerme de todos los recursos que el gobierno de este país tiene para las personas que estamos buscando trabajo. Yo fui educado para cuestionar, ¿sí? Entonces a mí me estabas diciendo, me decían, iba a estos lugares de capacitación y me decían, tienes que decir que eres team player. Y yo, why, I'm not a team player. Bueno, si sabes, ¿por qué me dices que sea un team player si yo no soy un team player? ¿No? Entonces yo, a las pocas organizaciones, a las pocas entrevistas de trabajo que yo tuve, mi performance fue desastroso, porque yo terminaba cuestionando a mi entrevistador, ¿no? O sea, ahí es cuando lo que tú comentas al principio es que eres muy inteligente. Pues no es cierto, ¿no? Porque no se lograba el objetivo de avanzar a la siguiente etapa, y decir lo que tu entrevistador quiere decir, y en determinado momento lograr el objetivo, que es que te den el trabajo.
No, no es cierto que eres tan inteligente, porque pues, no se logró. Entonces una amiga muy querida, mexicana también, con muchos más años que yo en Canadá, Gina, me invita a enrolarme en su organización como guía de turista, ¿no? Okay. Ella es dueña de ella era representante de un mayorista turístico, del mayor mayorista turístico de Norteamérica aquí en Canadá, se encargaba de coordinar guías, se encargaba de coordinar servicios turísticos para este mayorista aquí en Canadá. Me habla y me invita, comienzo con un tour una vez a la semana. Yo estaba muy deprimido, ¿no? Life was over for me. What I'm gonna do now. Porque aparte te digo, te enrolas en estas dinámicas de buscar trabajo y te mandan a un evento de networking allá en Scarborough, así como a 1 hora y 30 de donde yo vivo. Yo vivo en el downtown y luego estás rodeado de personas desempleadas igual que tú, ¿no? O sea, y te dicen que toda la base para encontrar trabajo es networking, o sea, no es cierto, no es cierto. Quien crea que es así, o sea, pues mucha suerte y restréguenme en la cara, ¿no? No fue mi caso, ¿no? Yo no saqué absolutamente nada de este tipo de reuniones, saqué experiencias horrendas, ¿no? Ahora hay que decirlo, ¿no, Carlos? Tú venías de trabajar para un corporativo transnacional como OmniLife por más de una década, por lo que te hice cuentas, y la escuela que una gran empresa, un gran corporativo te deja, pues es muchísimo, ¿no? Entonces, de repente, el encontrarte en un estado o en un país sin trabajo, sin esa seguridad a la que tú estabas acostumbrado desde México, vaya, pues te generaba todavía ese conflicto, ¿no? Y como lo dices tú, volvemos otra vez al tema de las personalidades y al tema de lo cuadrado que suelen ser las estructuras o los sistemas, ¿no? Lo platicamos con el tema de la educación, ahorita pues de alguna manera lo tocamos con el tema de esta búsqueda de trabajo, ¿no? Que de repente a lo mejor el sistema canadiense es muy eso, ¿no? Es muy de haz networking, trata de relacionarte con cuanto puedas para de alguna manera que alguien te ofrezca una oportunidad y demás, pero eso no significa que a todos los caracteres, a todas las personalidades nos va a funcionar algo similar, ¿verdad? No, por supuesto. Entonces, pues buena suerte, ¿no? O sea, cada quien. Yo sí, ahorita en este punto de mi vida, a mí que me gusta hacer, ¿sí? Hay dos cosas fundamentales que a mí me gusta hacer. A mí me gusta vivir bien, ¿sí? Y a mí me gusta platicar. Eso. O sea, fundamentalmente, esas dos cosas en este punto de mi vida, estoy convencido que es lo que me gusta. Afortunadamente no me falta nada, ¿sí? No vivo en la abundancia, pero no me falta nada. Y tengo la oportunidad de platicar. Entonces, entre las pocas entrevistas de trabajo que yo conseguí, consigo un trabajo en conocida marca de ropa que yo hasta la fecha me la sigo poniendo, que yo la conocía desde México. Yo por mi trabajo en México, yo tenía oportunidad de viajar a Estados Unidos, tenía que viajar de trabajo a Estados Unidos y yo andaba de esta marca de ropa de pies a cabeza, ¿no? Okay. Entonces voy a una entrevista a esta marca, hago una solicitud, me hablan, voy, y yo, pues en este rollo de platicar, de informarme sobre lo que estoy platicando, a veces se dan las ventas, ¿no? Tengo como esa actitud como de que la gente, después de que yo les tiro un rollo, dicen, sí, sí le entramos, ¿no? Sí, sí quiero. O sea,
En OmniLife ese era mucho mi trabajo. Yo tenía que vender mucho, platicarle a la gente lo que era la empresa en las diversas organizaciones con las que yo me tenía que vincular en su representación. Y entonces así como que sabían qué era OmniLife, ¿no? Entonces, en esta marca, pues yo me imaginaba que me iban a poner en el piso, ¿no? Y que yo iba a andar ahí vestido de esta marca, ayudándole a la gente a elegir ropa y armarse los modelitos. En ese tiempo era yo también mucho más consciente de lo que usaba, ¿no? De lo que me ponía. Y era mucho más diverso en lo que me ponía. Entonces, pues ándale tú que me dan el trabajo, pero que me mandan al pinche warehouse, o sea, allá atrás, ¿no? A donde anda la que busca la talla 32, así, y te habla por el walkie-talkie y te dice que le traigas la 32 en blanco, y tú tienes así el peor desorden al que yo me he enfrentado en la vida, hacia atrás, que tienes que buscar un pantalón talla 32, color blanco, y yo dije no. O sea, dije no. Entonces, una persona se pone así un gancho en la ropa y me dije, entonces tienes que así y colgar, y yo dije no. What are you working? I mean, what kind of country is this? ¿Sabes? O sea, yo que me había preparado toda la vida para eficientar procesos de producción y de comunicación, que había tenido la oportunidad de enrolarme laboralmente en organizaciones pioneras en su ramo, en organizaciones periodísticas que marcaron un hito, en un grupo empresarial que hasta la fecha define un estilo de hacer negocios. O sea, vienen a mí y me dicen que tengo entonces que abrir la caja. Así dije no. Dije no, ni voy a ir con más especialistas a que me hagan mi resumen, ni voy a mandar más resúmenes online, ni voy a ir a más juntas de esto. Dije, yo me tengo que crear mis propias oportunidades, okay, ¿no? Entonces, yo dije, voy a abrir un restaurante, ¿no? Y así como muchos, cuando llegamos a un país, ay, ¿qué hago? Pues voy a abrir un restaurante, porque pues ninguno de los restaurantes mexicanos que hay me gusta, ¿no? Entonces, pues voy a abrir un restaurante mexicano bueno, el mejor, el más bueno. Entonces, ¿tú crees que tú vas a llegar y vas ay, me gusta ese local, y entonces vas a hablar con el casero y con el landlord, y te va a decir, ah, sí, toma, aquí están las llaves, ¿no? Ábrelo. Pues no, o sea, yo guardo un email en donde yo apliqué por un local aquí en Downtown, y donde me dijeron que no me rentaban el local because my lack of experience in Canadian businesses. Ándele. Entonces, o sea, no te dan un trabajo because you lack of Canadian experience. You can open a business because you lack of Canadian business experience, ¿no? Entonces, o sea, por cierto, Canadian experience es de lo que yo escribo, lo que a mí me gusta compartir, lo que yo he aprendido en estos 20 años. Entonces, me regreso a la escuela, ¿no? Okay. Y tomo un programa de business de 2 años, full time, donde digo, bueno, pues, tengo yo que aprender el ABC de business en Canadá, ¿no? No me arrepiento, fue una excelente decisión. Me sirvió mucho, me ha servido hasta la fecha. Tampoco aún después de terminar el programa y de comenzar a buscar un local, se dio tan fácil, pero ya estaba yo en un mejor estado de ánimo. Regresar a la escuela me ayudó mucho, regresar a ser estudiante me ayudó
mucho. Entender cosas desde otra perspectiva me ayudó a tener una idea más general y más global de todos los elementos que conforman un negocio. Y por ahí como del cuarto, quinto local por el que apliqué, me dijeron sí te lo rentaba. En ese tiempo dije yo, ay güey, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? Entonces involucro a Fer, ¿no? Y le digo, ay, abre el restaurante conmigo, ándale. Ya estábamos separados, ¿no? Que Fer y yo nos separamos 3 días, te voy a decir. O sea, en esos 3 días él se fue a un departamento, yo me vine un día, aquí él a 3 cuadras conmigo, y como a los 3 días de estar separados, nos encontramos en la calle a mediodía y le digo, ay, ¿ya comiste? Me dice, no. Le digo, hice de comer, ¿quieres venirte a comer? Y desde entonces comemos juntos como lo hemos hecho desde hace 25 años a las 2 de la tarde como en Guadalajara. Y entonces así comiendo juntos, como lo acostumbraron a él y como me acostumbraron a mí, con sopa, guisado, frijoles, arroz, tortillas de agua fresca, le digo, ay, Fed, vente conmigo a lo del negocio, ¿no? Y pues desde entonces el proyecto es de los dos. Se trató de potencializar lo que Fer y yo habíamos aprendido tanto en tantos años de convivencia, en este cambio y crecimiento que fue para ambos en el negocio, en crear nuestras propias oportunidades. Dije yo, pura madre, yo no voy a estar ni yendo a cursitos de cómo conseguir trabajo, ni asistiendo a workshops, o sea, ya me vale madre, yo ya no quiero, voy a leerme otra vez una novela, voy a ver otra vez una película, o sea, y voy a hacer yo, basta de conseguir, basta de buscar trabajo, y entonces pues te armas de valor y juntas los $3 que tienes y dices, pues órale, aquí vamos, ¿no? Ya vamos con ese proyecto que es como en casa. El año que entra, 2022, cumplimos 10 años. Estamos en el 2021. Desde hace año y medio vivimos con el COVID, pero yo creo que si ya sobrevivimos al COVID, pues ya sobrevivimos. Sobrevivimos al primer año, que es el más difícil en los businesses, ¿no? El primer año, así, a mí me preguntaba alguien que cómo visualizaba yo la experiencia del business. El primer año es como cuando tú eres niño, adolescente, y te llevan al Pacífico Mexicano, que es a donde a mí me llevaban de vacaciones, a Puerto Vallarta y de surrounding areas, Bucerías, La Cruz, you name it, y estás así en las olas y te están diciendo, tu mamá, ya métete, te vas a quemar, ya vamos a comer, y tú estás ahí en la playa y viene otra ola y pum, te avientas, ¿no? A veces la ola te revuelca y estoy aquí vivo contándolo, y a veces te pasas por abajo o te pasas por arriba, y en esa pasada por abajo sientes como la ola te jala los pies y casi otra vez. Así es el primer año del negocio. Así fue el primer año del negocio. Los estabiliza, aprendes a hacer las cosas. Luego viene el COVID, ¿no? Y literalmente sálvese quien pueda y agárrate de donde puede. Gracias a el trabajo fuerte de la gente que ha trabajado con nosotros, del staff, gracias a la generosidad de nuestros clientes y gracias a la gestión de la pandemia que los 3 niveles de este país han realizado, es que estoy aquí platicando que estamos abiertos y ya casi del otro lado. We are open and in business. Thanks for coming. Eso, así que ya lo saben, quienes estén en Toronto, y tuve la oportunidad de ir a
a tu restaurante, y la verdad es que es trasladarte a México. Debo decir que cada rincón, cada pared que ves, vaya, todos los sabores, las salsas, la michelada, vaya, todo está muy, muy enfocado y muy específico a proyectar lo que es México, ¿no? Y lo platicaba contigo en el restaurante, Carlos, y decíamos eso, ¿no? Qué complicado es de repente decir, porque tú lo expresabas hace unos minutos, ¿no? El llegar y decir, vaya, voy a abrir un restaurante mexicano en otro país, ¿no? Porque, vaya, siento que a lo largo del mundo muchas personas se afrontan con ese reto, ¿no? El reto de trasladar la cocina mexicana, que es una de las cocinas más amplias del mundo, y tratar de ponerlas en cualquier región del mundo, pues no es nada fácil el igualar sabores, el encontrar productos, tanto locales o importados, que vaya, te generen como resultado el sentirte que realmente estás probando esa salsa picosita o ese sabor de carnitas. Vaya, pues es todo un reto, ¿no? Mira, es todo un reto. Lo entiendes desde la otra perspectiva, ¿no? Yo creo que yo no soy el único mexicano que se siente un poco o se sentía un poco abandonado o no identificado con las propuestas gastronómicas mexicanas locales. ¿Sí? Lo primero que yo entendí cuando yo abrí el restaurante es que estaba vendiendo comida mexicana en un mercado completamente distinto al mexicano. ¿Sí? Por lo tanto, hice ajustes, los ajustes correspondientes para adaptar mi menú al gusto toronteano. Punto número 1. Tú tienes que hacer comida como come la gente donde tú vives. ¿Sí? Punto número 2, que también lo entendí una vez que abrí el restaurante y que hubo que moverse rápido para ajustar. Los hábitos gastronómicos son distintos. Las personas aquí en Toronto comemos de distinta manera a como comemos en México. Ejemplo, yo fui criado desde que tengo uso de memoria y hasta los 24 años que viví en casa de mis padres. Mi madre me supervisó personalmente, en la mayoría de las veces hecha por ella, 3 comidas al día. ¿Sí? Desayuno, comida y cena. ¿Sí? La comida que era la comida del mediodía, que es la comida principal de los mexicanos, yo crecí durante todo este tiempo con 3 tiempos y agua fresca. En mi casa había sopa, los tapatíos, los de Guadalajara, le llamamos sopa a lo primero que te comes, así sea arroz, okay, no le dices sopa de arroz. Okay. ¿No? Luego había guisado, okay. ¿Sí? Había los guisados de mi madre muy ingeniosos y muy healthy, con mucha verdura, ¿sí? O estos caldos tapatíos que te comes en un plato con una cuchara, y siempre había frijoles, siempre había fruta, ¿sí? Entonces comes se entiende. Los torontianos, no voy a generalizar los canadienses porque solo he vivido en Toronto, pero he estado en otras partes de Canadá y es una experiencia más o menos similar. Se lo comen todo en un tiempo, se sirven todo en un plato y se lo comen todo a un tiempo, ¿sí? Ejemplo, para aclarar un poco esto, ¿por qué yo no vendo sopas? ¿Sí? La gastronomía mexicana tiene una diversidad de sopas fabulosas. Tú llámale sopa azteca, sopa tarasca, sopa de lima, sopa de lo que quieras. ¿Sí? ¿Por qué no vendo yo sopas? Porque para mí la sopa es el primer tiempo. Yo me voy a comer una sopa como la mayoría de los mexicanos y luego voy a pedir un plato fuerte. ¿Sí?
Si soy afortunado y me estoy dando un treat, si es una comida de fin de semana, quizá voy a pedir hasta un postre. La voy a acompañar de una bebida especial, un jugo, una cerveza, una copa de vino, ¿sí? Aquí no. Aquí tú vendes una sopa y la gente se va a quedar solamente con la sopa. ¿Sí? Entonces de repente tienes el comedor lleno. Aparte la gente mide la sopa, la gente local mide la sopa con la sopa de Tim Hortons. ¿Sí? Tim Hortons la sopa cuesta $5.50. ¿Sí? Entonces de repente tienes todo el comedor lleno con todos comiendo sopa de $5.50. O sea, al año tronaste, maestro. O sea, ¿no? Entonces tienes que aprender que a la gente le tienes que vender lo más que puedas en una servida. En una sola exhibición. Ajá. En un solo plato. Todo esto va cambiando la manera en que tú proyectas el business, sobre todo cuando tu clientela es diversa como la mía. ¿Sí? Estamos hablando que en la ciudad conviven cerca de 200 culturas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. No solamente es el reto de los ingredientes y los productos que vendes, sino es el reto de a quién llegas, ¿no? El restaurante de Carlos, y vamos a estar poniendo aquí la dirección, podrán verlo en el mapa, es básicamente en el corazón de Toronto, ¿no? Entonces hablamos que en el corazón de Toronto hay de cualquier nacionalidad que se les ocurra, ¿no? Me atrevo a pensar que incluso son pocos los latinos que viven cerca, colindando tu restaurante, porque pues vaya, es mucha la diversidad, ¿verdad? Es correcto, no hay tanto latino que vive en el downtown. Algunos de los que viven por ahí nos hacen el favor de comer con nosotros. También la gente que trabaja, los empleados de la construcción, nos hacen el favor de consumirnos comida, pero somos básicamente a neighborhood restaurant, o sea, somos uno de los restaurantes del área donde las personas que viven ahí compran comida y comen, y somos también el restaurante donde las personas antes del COVID que trabajan por ahí comían. Sí, nosotros hemos tenido la fortuna de contar con clientela muy cool. Nuestro restaurante comen doctores, comen abogados, comen empleados de gobierno, comen personas que trabajan en non-profit organizations, comen real estate agents, comen personas de todas nacionalidades, hay musulmanes, hay judíos, hay afrocanadienses, hay asiáticos, obviamente, hay Caucasian people, que ven en nosotros, por ejemplo, que somos un small business, que somos un ethnic small business, porque pues nosotros somos mexicanos, somos de los pocos restaurantes mexicanos de la ciudad, que los dueños y quienes lo operan, mexicanos, que le damos empleo a gente que en otras circunstancias les sería muy difícil conseguir trabajo, y que tienen con nosotros la posibilidad de ganarse la vida, que somos gay, ¿sí? O sea, que la gente ve en nosotros como un modelo de negocio que quisieran estas personas que se reprodujeran más, y por eso nos apoyan, y por eso siempre están ahí con nosotros visitándonos y comprándonos comida, y porque nuestro producto es excelente también. Nosotros hemos sido capaces de desarrollar nuestros productos con los más altos estándares de higiene, de selección, de ingredientes, de presentación y de calidad, ¿no? Y lo ofrecemos también con un customer service
excepcional. Estas son las 3 cosas que hacen que sobrevivas en un negocio como un restaurante. Wow. ¿Sí? Lo demás es estar abierto, tener mucha comunicación con tus clientes, tener muy claro que no puedes satisfacer a todo el mundo. ¿Sí? O sea, a mí, por ejemplo, yo el otro día tenía una conversación con una chica mexicana y me decía ella con mucha frustración, no, es que, o sea, ¿dónde me puedo comer unos tacos al pastor como a mí me gustan? Le digo, aquí no. A mí, en primer lugar, no me gustan los pinches tacos al pastor. ¿Sí? O sea, desde niño los tacos al pastor me dan agruras. Entonces le dije a esta muchacha, le dije, pues aquí no, o sea, yo no vendo tacos al pastor, ¿no? Ni me meto tampoco mucho al business de los tacos, porque la gente espera los tacos como los del carrito de a la vuelta de su casa, ¿no? Y aquí no hay tacos de carrito, acá pagas $10,000 de renta por un local, ¿no? No puedes vender tacos, o sea, acá pagas luz, el salario mínimo cuesta $15 la hora, ¿sí? O sea, no es como en México, que la mano de obra pues, no le pagan a la gente, por eso tanta desigualdad social, ¿no? Le pagan a todo el mundo 200 pesos, o sea, llegan con el carrito, se ponen en cualquier esquina, ¿sí? Con un diablito se roban la luz, no hay baño. Buenísimos los pinches tacos, ¿no? Buenísimos. Pero estás hablando que es el negocio más representativo de la economía informal del país, ¿sí? Y esta informalidad económica contribuye muchísimo a la desigualdad social. ¿Sí? Yo soy un clase mediero que promueve el desarrollo y el crecimiento de la clase media. ¿Sí? O sea, a mí no me gusta ni la precariedad social ni los excesos de los estratos privilegiados. ¿Sí? En mi lugar comes con mucha decencia, todo mundo tenemos los cursos que tenemos que tener, contamos con todos los servicios, estamos en una buena ubicación, todo mundo está en payroll, atención, eso es muy importante, ¿sí? Todo mundo está en payroll y pagamos impuestos, ¿sí? Ese es el tipo de economía que yo promuevo. A lo mejor por eso en mi restaurante no encuentras tacos al pan. Ahí está la respuesta. O sea, hay tacos muy buenos de pescado, tengo unos tacos de carnitas que acabo de meter, fenomenales. Sí, hay tacos de pollo, porque yo, por ejemplo, les digo en México, les digo a la gente aquí, que yo en México jamás vi donde había tacos de pollo, ¿no? Sí, ¿verdad? Aquí los tacos que más vendo son los chicken tacos. ¿Quién come chicken tacos? La gente aquí en Toronto. Entonces hay que venderles chicken tacos. Al cliente lo que quiera. O sea, así es la cosa, ¿no? Es correcto. Híjole, Carlos, justo en esta masterclass de cómo hacer un negocio, pues hay muchas cosas que preguntarte, ¿no? Y que ahondar en ellas. Se me hacía muy interesante todo el proceso que nos contaste de cómo surge esta idea de crear un restaurante, a partir de qué necesidades de hace más de 10 años que estabas buscando empleo. Y una constante que nos has dejado claro es que pues que nada es fácil, o sea que no es que alguien vaya a venir y decirte, pues tú eres mexicano y quieres vender tacos, pues ten y vende tacos, ¿no? O salvadoreño y vende pupusas, ¿no? Lo que fuera, sino es cambiarte ese chip y decir, vaya, quiero hacerlo, pues entonces ve y persigue ese sueño que dicho sea de paso, y ya tú nos lo dijiste, pues el primer año va a ser un revolcadón de olas y a partir de ahí es trata de llegar a clientelas de diferentes nacionalidades, porque quiero pensar que si tú partes pensando que solamente las personas, en tu caso los mexicanos, iban a ir a consumir a tu local, pues estabas fregado, ¿no? Porque pues realmente la parte mexicana es muy pequeña proporcional
al universo donde estás y donde estás ubicado, ¿no? Entonces, vaya, hay mucho que deshebrar literalmente de justo esta plática, todo este proyecto, ¿no? Porque también el tema de la constancia, muchas veces estas nuevas generaciones tenemos mucho esa idea de que si no pega pronto, que si no está dando resultados, pues es porque no está bien y hay que darle a otra idea u otro proyecto, ¿no? Pero estamos hablando de una constancia de un proyecto de 10 años y como decías tú, ya se está superando este tema del COVID y que siguen abiertos, que siguen en ese orden de ideas con ese principio fundamental de hacer las cosas bien y legales, ¿no? Porque también es un punto muy importante lo que tú tocas. El hecho es, y lo aprendí contigo cuando te visité en el restaurante por otro tema que a lo mejor ahorita sale en la plática, pero es, ¿qué haces tú, no? ¿Qué haces tú por la economía? Ahorita decías, eres alguien que apoya la clase media, entonces, si tú te defines como alguien que apoya la clase media, pues es en qué voy a contribuir, ¿no? Y cuáles son los lineamientos de decir, ok, si yo quiero que haya más personas que vayan subiendo su categoría económica con diversas oportunidades de mejorar su vida, pues es yo como ciudadano en una sociedad, pues voy a pagar impuestos y voy a hacer lo más correcto con mis empleados en tenerlos en la nómina, ¿no? Porque también, lamentablemente, en países, pues, en todos los países, ¿no? Pues se da esto, ¿no? Donde a lo mejor tus empleados les pagas lo que sea o ni siquiera pegándote a la ley, ¿no? Declarando impuestos, robándote la luz, vaya, haciendo varias cosas que, pues, entonces, pues, ¿dónde está el negocio, no? Muchas veces. Sí, y mira, con respecto a este tema, si hay alguien que nos está viendo, Daniel, a mí lo que me gustaría dejarle a la gente, transmitirle a la gente con respecto a este tema, es que consideren la posibilidad de crearse sus propias oportunidades. Nada me parece más conservador, ¿sí?, que estar esperando a que siempre alguien te dé un trabajo. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con tu oportunidad? O sea, he platicado yo con gente, imagínate, Sí. cuando mi negocio estaba ocupado, antes del COVID, nosotros recibíamos hasta 150 personas al día. Wow. ¿Sí? En ese pedacito, entre 100 y 150 personas al día. Ponle tú que en un buen día y trabajando todo el mundo su posición, mi chamba era hacer sentir al cliente bien, platicándole, preguntándole que si le gustó la comida, viendo que no le falte nada, dándole indicaciones, sugiriéndole algo. Platicando, ¿no? Lo que yo te decía, a mí lo que me gusta es platicar. O sea, la cantidad de chavos con los que yo tuve oportunidad de conversar están frustrados porque no encuentran trabajo y porque les da miedo crearse una oportunidad. Por lo menos considerarla, ¿sí? Yo tengo 10 años que no busco trabajo. Sorry, no estoy interesado en esos temas. Te puedo escuchar, te puedo transmitir mi experiencia, pero sobre todo, y lo que me gustaría decirle aquí a la gente, bueno, hay gente que no puedo entender cómo en sus 20 y algo de años su mayor ilusión sea trabajar para el gobierno. O sea, ¿qué más conservador hay que querer trabajar como burócrata? Ojo, no tiene nada de malo. Al contrario, ¿sí? El gobierno de este país, la gente que trabaja, el gobierno de este país marca la pauta a seguir en las estructuras laborales, en los procesos de selección. Ojo, no tiene nada de malo. Qué afortunado si trabajas para el gobierno, ¿no? Pero pensar que eres suertudo porque trabajas para el gobierno, porque vas a trabajar lunes a viernes de 9 a 5, full benefits, unionized, nadie te va a correr, ahí vas a estar forever and ever. Pues, felicidades, que te vaya bien, respeto tu decisión, pero me parece que estás
desaprovechando años importantísimos de formación profesional, ¿no? O sea, en los 20 y algo, todavía tienes oportunidad de regarla, creo. Entonces, pues búscate una organización que te proporcione ese aprendizaje, ¿no? Y no solamente 20 y algo, Carlos, ¿no? A tus 30, a tus 40, a tus 50, no, nunca es tarde para emprender, para decir, vaya, la vida es una, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con lo que te resta de vida? Si tengas 20 años, si tengas 50, 60, has sido feliz, has disfrutado realmente la aventura de la vida, esa adrenalina de decir, chin, no sé qué voy a comer, pero estoy feliz o estoy pleno haciendo esto, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Mira, la vida es muy larga para hacer una sola cosa. O sea, en términos generales de cuánto vivimos, la vida es muy larga para que uno sea una sola cosa. Y si a mí como inmigrante, otra de las cosas que yo quisiera transmitirle a la gente que nos está viendo es que tenemos que procurar nuestra capacidad de reciclarnos a nosotros mismos. Un día eres un profesional de la comunicación, otro día eres guía de turistas, otro día tienes un restaurante. ¿Cuál es la constante en todas estas actividades? Que yo mantengo mi habilidad de comunicarme con el otro. Lo que yo aprendí en la escuela no se me olvida y lo implemento en la manera que yo pueda, ¿sí? Pero ok, ya no trabajo para una organización transnacional avant-garde como era mi life. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Sí? O sea, my kingdom is small, but it's a kingdom. ¿Sabes? Sí. Yo soy un autoempleado, yo soy un self-employed. I don't have benefits, pero tengo el beneficio de que nadie me dice lo que tengo que hacer. Eso, para mí, hoy en día, ahora, es el principal beneficio. ¿Sí? Vale, yo no tengo que aguantar a alguien que fue en algún momento la idea que yo quería transmitir cuando les contaba la anécdota de la tienda de ropa, que yo dije, WTF I am, o sea, nadie más pendejo que yo me va a decir lo que yo tenga que hacer. Un ¿sí? Principio básico de vida. O sea, así de sencillo. ¿Sí? O sea, ese es un logro de vida que, híjole, me tiene muy satisfecho y me hace vivir con plenitud y estoy muy agradecido con la vida y con Dios, ¿no? Y con mis padres y con mi comunidad. Toronto es mi comunidad. Eso. ¿No? Wow. Carlos, encima de todo lo que hemos platicado, en ningún momento de tu vida la lectura, las letras, el arte se ha ido de ti. Te decía al principio de la entrevista, para mí tú eres una persona muy, muy inteligente, pero a la vez de muy inteligente, con un sentido del arte muy fuerte. Lo que pude descubrir en tu negocio, en tu restaurante, es que tu cocina tú la ves y tú la identificas como un arte, como, vaya, cada platillo, cada salsa, todo lo que hay alrededor en esa atmósfera es muy artístico. Y no solamente, a lo mejor ya terminamos de hablar del tema del restaurante, pero aquí voy a ligar el tema de lo artístico porque no solamente generas ese arte en tu empresa, en tu restaurante, sino el arte de las letras pues lo traes desde niño, ¿no? Ya nos platicabas el tema que desde muy joven desde muy niño sabías leer. ¿Y en qué momento dices, voy a escribir cada semana, voy a plasmar en redes sociales cada semana un tema, vaya, interesante, actual, polémico, que nos invita mucho a la reflexión, que
que le imprimes mucho, mucho esa personalidad que tú eres, ¿no? A lo largo de la entrevista ya hemos visto y ya podemos detectar esa energía y esas ganas que tú tienes. Podemos de alguna manera conocerte un poquito más ahorita en video y a quienes nos vean también, pues a lo largo de estos días hemos puesto tus escritos, tus notas, pero pues igual están en diversos lugares, diversos medios. En Casta Latino los vamos a estar poniendo. Y vaya, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo surge esa idea de semanalmente estar dando a la comunidad tu experiencia en Canadá, de alguna manera? Mira, Dani, nunca he dejado de leer y nunca he dejado de escribir. Esta es una herramienta de trabajo importantísima. Yo tomo notas desde siempre. Tengo muchos años tomando notas en estas libretitas, ¿sí? O en otras. Tengo cuadernos, tengo libretas de notas. Ahora lo hago en una herramienta maravillosa que es las notas de mi teléfono. Luego descubrí el iCloud, que resulta que las notas que tomo en mi teléfono aparecen mágicamente en mi iPad, ¿no? O sea, entonces, wow, así, luego lo que anoto en mi iPad aparece en mi teléfono. Entonces, estoy fascinado con eso del papel digitalizado, ¿no? Con la pluma que ya no es pluma, pero que sigue usando pluma, y con el papel que ya no es papel, pero que me sigue dando la oportunidad de mantener un track de mis ideas. Comienza la pandemia, comienza todo este tiempo de incertidumbre y mi actividad laboral se ve reducida drásticamente de 10, 12 horas que trabajamos Fer y yo al día a 8 horas. Bueno, y esas 4 horas, ¿con qué las voy a llenar? ¿No? De repente tienes 8 años trabajando con ese ritmo de trabajo, luego de repente te sobran 4 horas. Los gays no nos podemos dar el lujo de estar desocupados, ¿sí? Cuando los gays estamos desocupados, tomamos muy malas decisiones que nos cambian la vida para siempre, ¿sí? Eso es algo que también he aprendido. Entonces, andaba muy nervioso, todos andábamos muy nerviosos. Sabíamos mucho menos de lo que sabemos ahora. Entonces comencé a escribir un texto a propósito de algo que me sucedió y comencé a tener muy buena retroalimentación. Paralelamente ya estaba yo involucrado en redes sociales con esto a lo que yo le llamo la literatura comunitaria. Desconozco, no estoy involucrado hoy en día con la producción editorial, desconozco qué tan intencional o qué tan circunstancial es la lectura comunitaria, pero encuentro en algunos escritores comunitarios a los que me topé en las redes sociales experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Yo soy muy metódico, soy muy disciplinado, soy casi y en todo lo que hago, ¿sí? No soy muy bueno para la competencia, ¿sí? En cuanto yo me sé que estoy compitiendo bien, en ese momento doy un paso atrás y ya, pues gana tú, ¿no? O sea, no es lo mío. Nunca he andado en restaurantes viendo a ver qué venden los otros o cómo le hacen. Siempre enfocado en mi producto, en mi sistema de venta y así en todo lo que yo hago, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que comencé a escribir, comencé a correr. Sí, yo iba antes al gimnasio, ahora con el COVID hago jogging.
Entonces, ¿cómo iba yo aumentando, no? Corría una cuadra, me paraba a otra, corría 2 cuadras, me paraba a otra, escribía un párrafo, escribía 2, los ligaba. Entonces, I need something to look forward, ¿sí? Es parte de mi parte canadiense ya. Sí, como mexicano, siempre vivía de manera más espontánea y más al día. Ahora, a poco más de 20 años de vivir en Canadá, I need something to look forward. Entonces, estamos entrando a la recta final del verano, ya nos estamos preparando para el otoño nos lleva al invierno, el invierno nos lleva a la primavera. Entonces empecé a distribuir mi tiempo de lectura, de reflexión. Yo reflexiono tomando notas, yo trabajo conmigo mismo. Entonces, mi voz es generalmente en primera persona, ¿sí? Yo, mi tiempo de reflexión es a solas. Cuando quiero confrontar una idea, busco a otros autores a ver qué dicen a propósito de, o me alimento de tal tema, también dependiendo lo que otros autores dijeron. Para mí son muy importantes las referencias. Yo sigo haciendo las cosas como aprendí a hacerlas en la escuela, ¿sí? Como una vez que terminé en la escuela, aprendí a hacerlas en el trabajo. Soy muy cuadrado en ese sentido, ¿sí? Entonces, se trataba también de recuperar un poco mi voz, no en el sentido del gesto de la que se oye, sino en el sentido de lo que digo y de cómo lo digo, ¿no? Un tema que yo trato de plasmar, o si hay un tema que conduce mis ejercicios por escrito, es de Canadian Experience, es la experiencia canadiense. Eso que tardamos quizás años en entender a lo que se refiere, ¿sí? Esta Canadian Experience, esta experiencia canadiense que yo he acumulado en poco más de 20 años y que trato de imprimir en los diversos ejercicios, es hacia dónde me quiero yo dirigir, ¿no? O lo que me lleva a cierto resultado con mis textos. El otro aspecto que a mí me interesa mucho es yo nací y crecí a un lado de la frontera con Estados Unidos. He vivido desde a lo largo de poco más de 20 años al otro lado de la frontera en Estados Unidos. ¿Sí? Hago este preámbulo porque creo, sin tener yo la habilidad de predecir el futuro, que en unos años, en un futuro no muy lejano, México, Estados Unidos y Canadá van a estar integrados en un solo bloque geopolítico, ¿sí? Los que vivimos en la gran área de Norteamérica, que tenemos oportunidad de estar involucrados en actividades que nos permiten salir un poco de nuestro entorno, nos damos cuenta de lo vinculado que están la economía y la personalidad de los tres países. Sí, creo que, como repito, en unos años, un lapso de tiempo no muy lejano,
porque las necesidades para que esta integración se acelere están cada vez más presentes, son cada vez más visibles y más notorias. Se va a suceder. Mi labor, sin que nadie me la haya adjudicado, a título personal, es funcionar como traductor de diversos aspectos de la cultura mexicana y de la cultura canadiense para que este vínculo, ¿sí?, este ir y venir, este viaje cultural se facilite en ambos lados y por lo tanto también impacte la parte del medio. ¿Sí? Eso es quizá los dos temas que a mí más me interesan. ¿Cómo facilitar esta integración y cómo funcionar como traductor cultural, ¿sí?, y facilitar la integración de los tres países? Yo tengo lectores canadienses que se comunican conmigo siempre en privado y me comentan lo contento que están de ser vistos por alguien, ¿sí? Generalmente tendemos a ver de aquí hacia allá, pero tenemos muy pocas referencias de cómo nos ven de allá para acá, ¿sí? Esa parte particularmente me tiene muy contento. Mi vida recientemente acaba de ajustarse otra vez, como lo comenté anteriormente el viernes pasado, se reabrió el comedor, seguramente mis horarios se van a reajustar. Más o menos tengo incluido en mi horario diario mi tema de lectura, mi momento de reflexión y confrontación de ideas y mi momento para producir mis ejercicios. Espero se siga dando y espero cada semana poder entregar algo, ¿no? Lo que sea que resulte. No sé para dónde va. La meta es seguir produciendo un ejercicio de escritura a la semana, tomando en consideración lo anterior que les acabo de contar. Vamos a contribuir o vamos a contarles cómo es o cuál es el punto de vista desde acá a propósito de ese tema, ¿sí? O sea, ese es un poquito, como yo digo, la labor de traducción cultural, ¿sí? Y que me tiene en este momento pues muy contento, muy satisfecho en lo que estoy haciendo. La respuesta de la gente es maravillosa. Pues mira, estoy aquí tirándome este rollote contigo. Por eso hay periodos de retroalimentación. Tengo retroalimentación tanto pública como privada. Publico en varios grupos locales, en varios grupos de Norteamérica. He logrado convertir mi muro personal de Facebook en un espacio de lectura donde la gente que quiera saber sobre lo que yo escribo puede entrar y leerlo ahí. Es Carlos Ríos Toronto, así es como estoy en Facebook. Nos podríamos pasar horas y horas platicando. La verdad es que esta entrevista fue muy personal y la llevamos de alguna manera muy a tus vivencias y a partir de ahí tocamos temas, pero realmente el conocerte y el saber cada vez más de ti eres una enciclopedia. Realmente puedes platicar absolutamente de todo. Última pregunta que te quiero hacer, Carlos, es
¿Cómo se describe Carlos en 3 palabras? ¿Qué es las 3 palabras que le vienen a la mente de Carlos cuando te hago esta pregunta? Uy, pues ya te habrás dado cuenta que con todo lo que hablo es muy difícil solamente Correcto. limitarme en 3 palabras, ¿no? Quizás en 4. A ver, échale 4. Soy una criatura de múltiples personalidades. Ok. Bien ahí. Criatura de múltiples personalidades. Carlos, híjole, bueno, lo mismo. Gracias por tu tiempo, gracias por expresarnos tantas ideas, tantos puntos de vista, tantos temas. Estoy seguro que las personas que estén viendo esta entrevista van a quedarse con ese sabor de boca, ¿no? Con ese sabor de boca de justo como tú lo dices, alguien que ha salido adelante desde los años 70, pasando por todo este tema de la educación, del el ser migrante, vaya, por muchos temas que nos has compartido. Te agradezco mucho esta manera tan franca, tan sincera de abrirte con el público, que abrirte conmigo en expresar absolutamente todo lo que piensas con esa sencillez y esa simpleza tan característica tuya. Muchas gracias por ello. Antes de irnos, vamos a jugar la ruleta y regresamos a despedirnos. Vamos a ver. Wow. Platícanos algo de no lo hagas. No lo hagas, no mientas. Wow. No mientas. Omite información, pero no digas mentiras. Wow. Excelente consejo. Carlos, sin más ni más, ¿algo que te gustaría agregar? Que estoy muy agradecido contigo y con la gente que cuando pongas esto en tus canales lo vea. He de confesar que yo me preparé para esta entrevista siguiendo la guía de preguntas que tú me enviaste. Entonces, espero no haber dicho muchas tonterías porque la mayoría de mis respuestas fueron espontáneas, ¿no? Fueron neta. Así soy yo y así es lo que pienso. Espero que si dije alguna babosada por ahí, gracias a la magia de la edición, me hagas favor de corregirla. Entonces, por allá estoy. Les agradezco mucho su atención, sus comentarios, su compañía. Si algún día quieren pasar a visitarnos a Feria Mía, el restaurante es como en casa, 565 Young Street, around the corner from Wellesley Subway Station en Downtown Toronto, ¿no? Ahí los esperamos también. A ti te mando un abrazote, bueno, a toda la gente que nos vea por ahí. Muchas gracias, Nani. Gracias, Carlos. Me quedo con una frase tuya que dijiste: la vida es muy larga como para hacer una sola cosa. Sí. Así que quienes nos vean, arriésguense, vivan, disfruten esta vida, que solo es una. Sí. Sin más ni más, muchísimas gracias, Carlos. Gracias de todo corazón por este tiempo. Gente latina, gracias por sintonizarnos. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Bye.